Bueno, pues la siguiente ponencia de Stalmat y Illes Balears a cargo de Juan Vicente Riera Clapés. Hola, buenos días a todos y bueno, lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí y permitirnos exponer un poquito lo que hacemos nosotros en el proyecto Stalmat y Illes Balears, ¿vale? Esta sesión que voy a contar ahora se lleva haciendo desde el curso 2016-2017 a alumnos de primer curso, más o menos para que nos situemos en edad primero, alumnos de primero, segundo de eso, ¿vale? Y la hago junto con mi compañero Arnau Mir y otras veces con Jairo Rocha, ¿vale? Entonces la idea es un poquito hablar de la idea de conexiones y más conexiones. Bueno, entonces lo primero que hacemos cuando empezamos esta sesión, bueno, aquí vemos la figura de un señor, le preguntamos qué piensan, si lo conocen, quién puede ser, algunos te dicen, pues no lo sé, otros te hablan, Euler, y digo, bueno, ¿y qué características pueden ver esa imagen, no? Bueno, pues tiene el ojo un poco así, ¿y por qué pensáis que tiene el ojo así, no? Y bueno, y a partir de aquí empezamos el debate, y luego saltamos a esta primera transparencia. Entonces, claro, le decimos, ¡buah! ¿Quién nos ha aburrido en clase alguna vez? Y ha empezado, cuando estaba en una clase aburrida, a empezar a hacer ahí, a ver con un solo trazo, ¡pam! Porque esta clase es un rollo, francamente. ¿Y yo qué hago? Entonces, vamos. Pero claro, entonces uno pregunta, ¿pero os sale siempre? A veces sí, a veces no. Entonces, bueno, aquí surge la idea, ¿y matemáticamente esto se puede justificar? Es decir, ¿hay alguna razón que me permita decir que yo puedo de un único trazo hacer unas figuras chulas y otras veces no? Bueno, pues la cosa queda ahí y empezamos de nuevo a ver si esto lo podemos formalizar matemáticamente después de que los chavales hayan jugado un poquito con este tipo de dibujitos, ¿vale? Bueno, pues entonces, claro, lo clásico es empezar por el problema bien conocido de los puentes de Königsberg. No estoy descubriendo América en este lugar, pero para ellos, claro, les supone, ¿y ahora usted qué me está diciendo? ¿Qué es eso de los puentes de Königsberg? ¿Qué es esto de Kaliningrado? ¿Dónde nos situamos? Un poquito de geografía, ¿qué es el río Plege, etcétera, ¿no? Y entonces hablamos un poquito de la ubicación y planteamos el problema. ¿Vale? La idea ¿cuál es? Ya la sabemos todas, pero vamos a recordarlo, que es, bueno, pues pasar por todos y cada uno de los puentes, de las zonas, solo una vez, no puedo cruzar dos veces los puentes. Y la idea es, ¿puedo hacer un recorrido por todos los puentes sin pasar dos veces por el mismo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Y entonces aquí empezamos a formular, bueno, parece ser que sí, debe ser fácil la situación. Bueno, pues nadie parece ser que lo consigue. Entonces volvemos otra vez, ¿y esto por qué? ¿Y qué tendrá que ver este señor con esta cara tan extraña, este genio Euler? ¿Qué tiene que ver este hombre con todo esto? ¿Cómo pueden las matemáticas ayudarnos a descubrir que una cosa es factible o no es factible? Esas preguntas se lanzan antes de empezar a formalizar las ideas matemáticas. Bien, pues entonces lo primero de todo es la importancia de enseñar a los alumnos que las matemáticas nos ayudan a modelizar precisamente situaciones del entorno cotidiano. Y entonces, claro, nosotros lo que le decimos es, bueno, en realidad lo que teníamos que era, pues era unas zonas, teníamos unos puentes, y entonces lo que pretendemos precisamente es construir modelos genéricos que permitan, de alguna manera, simular esas situaciones. Y entonces, antes de este dibujo, lógicamente, lo que les preguntamos es si ellos son capaces de hacer algún tipo de representación que pueda simular esta idea, ¿no? Entonces, más o menos, muchos llegan a entender que cada una de las zonas, bueno, pues podría representarse por un punto y los correspondientes puentes, pues por estos lazos. Y entonces, a partir de aquí, lo que les preguntamos es, bueno, a ver, ¿y la forma de estos segmentos, de estos arcos, es importante? ¿Qué representan? Entonces, a partir de aquí, lo que intentamos es precisamente construir o intentar definir más o menos formalmente la idea de grafo, una de las ideas, porque estos chavales tienen muchas veces intuición, pero les cuesta plasmar sobre un papel ideas. Entonces, ¿qué les decimos? Bueno, intenta decirme qué es un grafo a partir de esta idea, ¿no? Les formulamos preguntas, a ver, ¿y qué representa esto de los puntos? ¿Qué representan los arcos? Y esto de, si yo digo la palabra grado de un vértice, ¿a qué te suena?
Entonces, a partir de aquí, la idea es que intenten definir el concepto de grado y entender pues, algunas propiedades, elementos característicos de los mismos. Bien, dicho esto, hablamos un poquito más de historia, le decimos que, bueno, que esto no es que sea una cosa simplemente que ocurrió en un momento determinado, un genio como Euler pudo hacer esto, sino que en un momento determinado, gente, por ejemplo, como Charles Beck, fue el primero que se le ocurrió, no con ciertos problemas, representar los trenes, el metro, de esta forma. No penséis que fue a la primera. Realmente este señor tuvo ciertos problemas en que le aceptaran esta manera de representar, pero luego se estandarizó. Entonces, a partir de aquí, les decimos, pero a ver, ¿qué representa en este plano de metro, que normalmente todo el mundo conoce? ¿Qué representan los puntos? ¿Las distancias son reales en realidad? La forma que tienen estos segmentos que unen dos estaciones. Y bueno, y a partir de aquí debatimos un poquito la idea de las componentes de un grafo, ¿de acuerdo? A partir de un contexto y de una utilidad claramente definida, y les planteamos, si se les ocurre, otros ejemplos en donde a partir de esta idea podrían ser utilizados. Y sí que es verdad que salen ideas como las conexiones entre aeropuertos, las líneas de ferrocarril, etc. O sea que se les ocurren ideas de dónde se podrían ser utilizados este tipo de representaciones. Bueno, entonces, claro, la idea ahora es empezar a conocer algo sobre grafos. Entonces, lo primero de todo, el objetivo fundamental es la de formulación de hipótesis y corroborar si lo que está en mi cabeza funciona o no funciona. Entonces, lo que hacemos es preguntar, a ver, yo aquí os pongo una serie de grafos y ¿existe algún tipo de relación entre los grados de cada vértice y el número de aristas? No lo sé, puede ser que sí, puede ser que no, yo qué sé, no lo sé. Vamos a verlo. Claro, previamente hemos procurado que entiendan perfectamente el concepto de grado, entiendan perfectamente el concepto de vértice, grado, vértice y arista, ¿no? Dicho esto, en general, la mayor parte de los chavales empieza a ver una relación matemática. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y los matemáticos cómo representamos este tipo de conjeturas, de fórmulas que nosotros pensamos que puede haber en un grafo? Entonces le plasmamos esta pedazo fórmula. Y claro, se quedan, como podréis comprobar, la primera vez que vemos estas letras griegas, esto yo no sé lo que es, este símbolo tan extraño, una I, una N, yo pues francamente me dicen, Juan Vicente, no sé de qué me estás hablando. Digo, bueno, pero es que esto son matemáticas. Lo que pasa que es una manera muy sintética de representar una suma. Y a partir de aquí, la idea, precisamente, es la introducción del lenguaje matemático, la idea de formular. Cómo, a partir de un adecuado lenguaje matemático, se pueden formular adecuadamente ideas que, en este caso, están relacionando conceptos dentro del mundo de los grafos. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de entender la fórmula esta. Un primer paso es entender la fórmula esta. ¿Y qué se hace cuando uno quiere entender fórmulas? Pues buscar casos sencillos, asequibles, para que luego entiendan la formulación general. ¿De acuerdo? Y luego, además, se les plantea aquí un pequeño problema que va más allá para entender la fórmula esta, ¿no? Que es, en un encuentro de amigos que se dan la mano, siempre habrá un número par de compañeros que habrá dado la mano con un número impar de amigos. Entonces, claro, parece que estoy torciendo la lengua cada vez que hablo, ¿no? Entonces, la pregunta que yo intento formularles a los chavales es, ¿qué estamos diciendo? Muchas veces el lenguaje matemático o la comprensión de un problema es enrevesada, cuesta entender. Entonces, ¿qué hay aquí de interesante? ¿De acuerdo? Es decir, claro, si tiene que ser par, la pregunta que les formulamos es, bueno, pues entonces si tiene que ser par, pues todos los vértices podrían ser par. Sí, muy bien, pero ¿es necesario que todos los vértices sean de grado impar? Entonces, a partir de aquí nace un poco de conversación, ¿entendéis? La idea es esta, un poquito la conversación y cómo llegar a lo que yo había aquí. Siempre, ese siempre habrá. ¿Y por qué no puede haber solo una vez, solo uno? ¿Qué pasaría si? Entonces, bueno, llegan a la conclusión de que si hubiera un único vértice de grado impar, pues la suma no podría ser par y, bueno,
fallo. ¿De acuerdo? Bien, la cuestión aquí veis un poquito los chavales que intentan simplificar la fórmula con un ejemplo y al final, claro, tú le explicas la letra sigma mayúscula, hablas un poquito de alfabeto griego que se utiliza en matemáticas y aquí es la S de suma, pero en otro tipo de abecedario. Entonces, es una manera sintética de expresar la palabra suma un poquito más rocambolesca, le decimos, ¿de acuerdo? Bien, pero a su vez se le puede plantear problemas clásicos que he recogido de otras sesiones de Stalmat, creo que estas eran de Castilla-La Mancha o algo así. Bien, aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos aplicar un resultado matemático a problemas? Por tanto, lo primero que tenemos que pensar es cómo modelar un problema de esta índole, cómo se modela para que yo pueda aplicar una fórmula, ¿vale? Porque en este caso las fórmulas son complicadas. Bueno, hay problemas que son más fáciles, generalmente los problemas, el 1 y el 2 no suelen tener mayor problema, pero lo que vamos a buscar fundamentalmente es lo que acabo de escribir aquí. Potenciar ese proceso de comunicación, la idea de modelar, la idea de razonar, la idea de resolver un problema, con ayuda de las matemáticas, ¿de acuerdo? Pero claro, a veces los problemas necesitan de cierto tipo de representación. Es decir, yo necesito visualizar la idea para poder después llevar a cabo todo un razonamiento escrito. Y entonces lo que hacemos, y nosotros somos muy partidarios de ello, es la utilización de recursos manipulativos. En este caso, dado cómo está el aforo, me cuesta un poco, pero lo que hacemos es, yo vengo con una caja de palillos como esta, ¿de acuerdo? Y entonces, pues sin más, a algunos se los daré, ya que están aquí, si puedo abrir. Esto lo compré en un supermercado de aquí, lo hacen con conciencia. Ya está, ya lo logré. Bueno, esto era otro problema matemático, cómo abrir una caja de palillos, y entonces, pues nada, tú llegas aquí a los chavales y les dices, mira, aquí tengo un grupo, por cierto, de chavales, ¿no? Que me viene de bien. Aquí también. Entonces, les voy dando palillos y le digo, mira, aquí tenéis vuestras aristas, ¿verdad? Y entonces, pues nada, hay que... Luego, otra cosa muy importante que les digo es no los tiréis al suelo luego. Porque son chavales jóvenes, vosotros sois serios, pero ellos son... Ellos... Iba a decir otra palabra, pero ahora son jóvenes aquí, vosotros también. Bueno, ¿ves? Se me ha caído a mí, Bueno, ya está. Simplemente la idea, ya no más. Sí, la idea es simplemente para que veáis que algunas de las propuestas que hacemos son verdaderamente fáciles, es decir, 6 palillos, intenta colocarlos. La primera idea es fácil, ¿lo veis? Supongo que os haré enseguida a la mayoría, ¿no? Pero una cosa, voy a hacerlo así para que no hagáis trampas. Y colocarlos de tal forma que toquen exactamente a 3 de ellos. Bueno, pues mira, es igual. Como me lo imaginaba que alguien me miraría y no me he dado cuenta de solo poner el problema, ¿qué pasaría si, vamos a jugar a las matemáticas, qué pasaría si fueran 7 palillos? Y lo dejo para vosotros para que os entretengáis. Entonces, aquí a algunos a veces hablamos de la idea de grafo dual, se nos escapa una palabrota, que es transformar un grafo en otro de otra forma, las aristas se convierten en vértices, cambiamos de mundo, ¿no? Como Alicia en el País de las Maravillas y el Mago de Oz, cambiamos de mundos y de esa forma, parece que sale, pero interpretando de otra forma nuestra realidad, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros que entiendo que os ha salido, yo confío plenamente en que a todos les ha salido, incluso el del 7, y aquí tenéis que ellos me decían, es que los palillos me resultan muy pequeños, me dijo uno, yo tengo muchos bolis, y digo, bueno, pues ningún problema. Y entonces yo le dije, si tú me dices que esta es solución, justifica.
Dime por qué. Entonces, a partir de aquí, la discusión, ¿de acuerdo? Y es interesante, la verdad, el oírlos hablar y cómo ellos te transmiten sus razonamientos. A mí me encanta escucharlos, siendo tan pequeños, la capacidad de razonamiento que tienen. Bien, volvemos otra vez a la idea de seguir investigando sobre grafos. Ya empezamos a conocer cosas y ahora, pues bueno, vamos a intentar estudiar grafos bastante conocidos, que en este caso los eulerianos, y en particular dos propiedades interesantes, que es el tema de caminos y circuitos. Y otra vez lanzamos la pregunta, ¿y esto de caminar y esto de circuito qué es? Euleriano ya se lo empiezan a imaginar, es que a lo mejor se le ocurrió a este señor. Pero, ¿qué características tienen? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que les ponemos es este, y ¿qué pasaba en este grafo? Ellos eran conscientes plenamente que no podían pasar por todas y cada una de las aristas una única vez. Entonces, ¿qué va a ser entonces? Si este no se puede, ¿qué pensáis que va a ser algo como euleriano? ¿Qué hizo Euler? Descubrir que no. Pues precisamente la idea de caminos y circuitos eulerianos será identificar aquellos grafos de tal forma que sí que se puede hacer. Pero hay que definir los conceptos, ¿de acuerdo? Bien, y entonces, ¿me podéis decir la Comunidad de Valencia? Porque no me acuerdo ahora esto qué es. ¿Qué es? Es que no recuerdo. Bien, ¿y de quién es? Sí, efectivamente, es de Alicia en el País de las Maravillas. Hablamos aquí de Lewis Carroll, que en realidad era matemático, ¿verdad? Y entonces aquí tienes otro motivo otra vez para enlazar, ¿no? Matemáticas y literatura. Antes hemos enlazado matemáticas y cine, matemáticas y realidad virtual. Bueno, pues ¿por qué no matemáticas y literatura también, que creo que es una idea interesante? Y a partir de aquí aparece esto y dice, güey, ¿qué pasa aquí? Hemos hablado un poquito previamente de circuitos y vamos a ver si aquí podríamos realizar un circuito, ¿de acuerdo? Y entonces también se habla aquí de la primera idea brevemente de algoritmo, es decir, cómo poder construir un circuito o un camino euleriano a partir de un punto. La idea de algoritmo, ¿no? Cómo construir algoritmos brevemente, ¿eh? Bueno, seguimos investigando y a partir de aquí, bueno, pues investiga sobre estas representaciones. Yo les damos una serie de grafos, ¿vale? Y entonces la pregunta que formulamos es, ¿cuáles pueden comenzar y acabar por el mismo punto? Otra vez, la importancia de saber formular adecuadamente hipótesis, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es la razón? Ver qué pasa si todos los vértices son de grado par, qué ocurre si hay únicamente dos vértices de grado impar, etcétera, a la hora de poder hablar de poder identificar en él un camino o un circuito euleriano. Entonces, aquí tenéis a los chavales en pleno aborígene, y entonces, claro, como nosotros pensamos claramente que es importante la utilización de recursos, pues tenemos unos recursos que nos parecen interesantes y que utilizamos, que son estos grafos de madera del centro de profesorado que se los pedimos, y entonces en estos grafos, pues ahora les proporcionamos ejemplos para que no tengan que utilizar tanto lápiz y papel por parejas. Pues bueno, le damos una cuerda, ¿veis? Y entonces aquí pone la cuerda y ¿a la qué se trata? Pues se trata de buscar mi camino o mi circuito euleriano, ¿no? Yo le he representado aquí un grafo y ellos, venga, dale que te pego, a ver si os paso si queréis verlos. Y entonces, bueno, pues aquí investigan, tenemos diferentes tipos de modelos, ¿vale? Y entonces, pues, si queréis verlos, diferentes tipos de modelos que van a servir precisamente para interactuar con estas ideas matemáticas. Pensar que estamos hablando de chicos de primero de ESO, o sea que es importante que se involucren en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Y modelar, tocar, captar las ideas importantes es esencial. Bien, lo mismo, aquí veis un poquito la idea, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis otro modelo que me gustó mucho, creo que era también de Castilla-La Mancha, que es el recorrer, hacer un camino, un circuito euleriano.
Y aquí es muy chulo porque a mí me gusta fundamentalmente porque digo, mira, yo no me acuerdo de ninguna comunidad. ¿Me podéis decir los nombres de las comunidades? ¿Dónde empieza, dónde acaba? Oye, se las saben todas. Yo no, pero ellos sí. Y les digo, a ver, ¿por dónde empieza, por dónde acaba? Y lo saben. No lo voy a plantear aquí a resolver, ni tampoco los nombres de todas las comunidades. Pero ellos al final te dicen, sí, hay que empezar por Murcia y acabamos en Asturias, si no recuerdo mal. Pero bueno, es igual. La idea es encontrar aquí. Y en este caso no sería un circuito, sino sería un camino. ¿De acuerdo? Bueno, es interesante y divertido. Lo mismo se puede hacer con figuras tridimensionales, etcétera, ¿vale? Bien, otra idea que también tiene que ver con la visualización son estos diagramas de... La verdad, nunca sé decirles, como tengo alumnos que a veces son alemanes, no sé cómo se dice, Schlegel, no lo sé. Este señor, ¿la idea cuál es? Fundamentalmente la idea es, yo tengo un poliedro y este poliedro lo tengo que transformar en un grafo plano, es decir, sobre un papel, de tal forma que las aristas no se puedan tocar, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Otra vez recurrir a recursos manipulativos que visualicen el concepto, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer en este caso? Pues, ¿qué tienen ellos siempre en el bolsillo? Móviles. ¿Y nosotros qué hacemos? Le proporcionamos una serie de poliedros transparentes y entonces lo que hacen ellos precisamente... Ay, espera. A ver. Así. Y la idea, como veis, ¿veis la proyección? Esto sería la proyección de un prisma hexagonal. Os pongo la de un cubo, un segundo, os pongo la de un cubo, ¿lo veis? Que sería uno dentro del otro. Y se visualizan las aristas. Y entonces, ¿qué ocurre? Los diagramas estos, como podéis comprobar, ahora lo pongo aquí, esto sería una primera idea, ¿lo veis? Entonces, fijaros que yo en realidad lo que tenía era este tipo de poliedros, y entonces lo que quiero hacer, ¿qué es? Su representación sobre un plano. Entonces ellos con el móvil, y si lo pones sobre una mesa va estupendamente, porque simplemente es reflejarlo. Móvil tienen todos los chavales, si no yo traigo una linterna por si hubiera algún chaval que no, y entonces se ve, se intuye la representación, ¿de acuerdo? Lo mismo hacemos con otros tipos de poliedros, fundamentalmente los sólidos regulares. Y, por ejemplo, aquí en el dodecágono es divertido, yo tengo un dodecágono roto, y entonces digo, se me ha roto el dodecágono, pero digo, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo con él, ¿no? Y entonces queda una chulada cuando se representa, ¿veis cómo queda? Queda un pentágono y a su vez de cada lado se salen diferentes tipos de pentágonos, proyección en ambos lados. Si tuviera las dos caras, lo que ocurriría, ¿qué es? Pues exactamente esta idea. Como yo lo tengo roto, solamente se me ve esta primera parte, claro, yo proyecto el haz de luz aquí, se ve este pentágono y la proyección de luz me sale los contornos exteriores, ¿lo veis? Pero si yo tuviera la otra parte, la otra capa, lo que hace la proyección es dar la parte exterior. Y entonces pues queda muy chulo y queda bonito y al menos justificas un poco esta idea y que se vayan con la copla de, bueno, yo tengo un poliedro, ¿cómo lo puedo representar en un papel? Esa sería un poquito la idea, ¿de acuerdo? Bueno. Aquí no lo he traducido, disculpad, porque voy traduciendo del castellano, es en catalán, es cierta, ¿no? Es cierta en... Otra idea que trabajamos, a veces no lo hacemos, es precisamente la fórmula de Euler. Dependiendo de qué, de si sé o no sé si la han trabajado en otros STALMATS, ¿vale? Claro, algunos si lo han trabajado enseguida te dicen, sí, lo hemos trabajado en tal sitio y resulta que relaciona el número de caras, aristas y vértices. Ah, muy bien, y aquí es cierta. ¿Qué ocurre aquí? Uy, no cuadra. Uy, ¿y por qué no cuadra? Bueno, pues eso es su problema, vamos a hablarlo y entonces se establece el diálogo, qué está pasando aquí con aquella cara desaparecida, ¿verdad? Porque ellos se dan cuenta que aquí está fallando la fórmula, pero hay otra fórmula que la relaciona. Y entonces precisamente aquí lo que hablamos es esto, ¿no?
la fórmula de Euler, pero en este caso para la representación plana de un poliedro, ¿de acuerdo? Y simplemente es darse cuenta que no es lo mismo, o sea que fórmulas que de alguna manera se cumplen en el espacio, pues precisamente no son ciertas en el caso plano, ¿no? Hay que adaptarla, y es la cara esa maravillosa del infinito, que bueno, aquí podríamos hablar un poco, pero no entramos tampoco, ¿eh? Otra idea importante es que hacemos los matemáticos muchas veces, definir. Y eso es muy difícil, porque hay que definir, bueno, de manera correcta, sin redundancias. ¿Qué pasa entonces aquí? Entonces hablamos de la palabra isomorfismo, y entonces vamos a la etimología. ¿Qué significa eso de isomorfismo? Esa palabrota. Algunos no tienen ni idea y dicen, pues no lo sé, y otros dicen morfo, a lo mejor forma, y entonces hablamos aquí de la idea de tener la misma forma. ¿Qué significa en matemáticas tener la misma forma? Y entonces establecemos un diálogo sobre qué significa matemáticamente tener la misma forma, cuando lo que estamos hablando es de este tipo de estructuras. Bien, como vemos, evidentemente les hacemos preguntas o les damos ciertas pistas. En este caso, ¿qué nos diría la intuición? Pues unos dicen, bueno, pues serán iguales, ellos ya te hablan de la palabra igual, no isomorfo, lógicamente, si tienen los mismos vértices, podría ser. O serán iguales si tienen el mismo número de aristas. Vale, pero es que a lo mejor no. Y entonces le vas poniendo ejemplos hasta intentar, no es necesario intentar llegar a ver qué significa en este caso la entrecomillado igualdad entre dos grafos, ¿de acuerdo? Entonces es un trabajo interesante para intentar hacer entender la importancia de definir correctamente un concepto matemático sin que haya redundancia en cada una de las palabras que tú utilices, ¿vale? Es simplemente la idea, lanzar esa idea. Bueno, pasamos ahora, obviamente, a otro concepto bastante conocido, que son los caminos o circuitos eulerianos. Aquí en este caso hablamos un poquito, bueno, que encontramos a famosos matemáticos en sellos, si conocen alguno, tal, ¿no? Y otra cosa, la idea de juego, ¿no? Que esto salió como un juego, en realidad, y bueno, y a partir de aquí le decimos, vale, pero ahora es que los viajeros, realmente, antes al señor lo que le intentaba era los caminos, recorrer todos y cada uno de los caminos, pero a mí ahora los caminos no. Me interesa visitar solamente una única ciudad. El concepto es diferente. ¿Puedo repetir caminos? Sí, pero no ciudades. Entonces, con la idea de buscar esto, bueno, pues hacemos salir a los chavales a la pizarra, primero lo hacen de manera grupal en la mesa, y luego, ¿qué pasa? Que unos dicen, pero es que yo tengo otro camino. Bueno, entonces, ¿qué? La idea que un problema, y eso no están muy acostumbrados, que un problema puede tener más de una solución y ser las dos válidas. Entonces, bueno, pues hablas aquí de problemas con diferentes soluciones, cuál es mejor o no. En este caso todos son válidas, ¿de acuerdo? Y aquí hablamos, no entramos, eso sería para otro curso, de minimizar distancias, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso sería otras historias. Investigamos caminos y ciclos eulerianos y muchos de ellos les gusta el ajedrez. Entonces, ¿qué hacemos? Este problema clásico, bueno, pues que es cómo los rojos no puedes ir, ¿no? Están prohibidos, y mediante el salto del caballo, tú lo que tienes que hacer es moverte por todos los skates, ¿no? Por todas las cuadrículas, haciendo el movimiento del caballo. Claro, aquí el problema, ¿cuál es? Que les preguntamos a nosotros, es cómo modeliza la situación, cómo convierte la idea de cómo convertir esto en un grafo, ¿de acuerdo? Y cómo lo relacionas con hamiltonianos. Bueno, por si acaso, siempre les digo, aquí tenéis una solución, por si hay alguno, pero al menos que se van con la idea de que se puede hacer y tal, ¿no? Aquí tenéis un camino, y claro, la idea fundamentalmente es qué representan aquí estas cuadrículas y qué representarían en este caso lo que son las aristas, ¿no? ¿De acuerdo? Las aristas serían la unión de dos movimientos de un caballo, ¿de acuerdo? Y siempre procuramos darles información a algunos que te lo piden para ampliar el tema, ¿no? Y en esta revista de Suma de junio de 2010, Cabalgando con las Matemáticas, es súper interesante y te hacen generalizaciones, ¿no? Bueno,
esto lo dejamos siempre y nunca llegamos, son asignaturas pendientes, la verdad es que tenemos muchas ganas de hacer cosas, pero no llegamos, y son asignaturas pendientes. Nunca llegamos aquí, investigar sobre glafos planos, la planaridad, el teorema de Kuratowski, bueno, historias de estas. Cuando falla el teorema de Kuratowski, utilizar fórmulas que puedan ser adecuadas y puedas identificarlo, nunca llegamos aquí, y total, lo que le decimos, mira, hasta aquí hemos llegado, hemos disfrutado muchísimo, y en conclusión, muchas gracias a todos por haberme escuchado. Aquí tenéis nuestro grupito, y este Stalmat, lo digo solo por curiosidad, lo hemos hecho con otra sesión que hago yo con otro compañero, de acuerdo, con otra compañera, con Margarida Riera, y entonces está hecho con pentominos, ¿de acuerdo? Y es un Stalmat de pentominos. Y entonces, bueno, pues es una curiosidad, yo lo digo como idea, ¿de acuerdo? Son letras hechas con pentominos y ya está. Bien, pues nada más. ¿Preguntas? Muchas gracias, Juan, por la presentación. Esto de grafos da para muchas sesiones de Stalmat y yo creo que todos las tenemos, pero a mí siempre me ha preocupado que hay muy poquito en el currículum de secundaria de grafos, con lo útil que es. ¿Tú crees que alguna vez llegaremos a poner algo? Estoy completamente de acuerdo que en el currículum de secundaria se podrían introducir, entre comillas, ya estas matemáticas que son tan utilizadas en muchos ámbitos. Y las ideas que se proponen no son tan complejas, y considero que se debería repensar, lo que digo yo, repensar el currículum de matemáticas y actualizarlo un poco a ciertas matemáticas como más actuales, pero es una opinión. Estoy de acuerdo contigo que sí, que creo que valdría la pena. Está ya en el currículo en las matemáticas generales de primero de bachillerato. ¿Sí? Y sí, y lo digo porque llevo 2 años dándolo, los 2 años que lleva, son normalmente alumnos no muy motivados por las matemáticas. Lo cual, perdón, no te he oído. En el bachillerato general está ya en teoría de grafos. Y digo que no son alumnos normalmente muy motivados por las matemáticas, porque muchos de ellos no han aprobado cuarto, no se les dan bien, y esto les encanta y es la parte que más les gusta, vamos. Pues, y además te preguntan, ¿cómo no hemos dado esto en la ESO con lo, me alegro mucho, con lo bonito y divertido que es? Me alegro mucho escuchar eso, lo desconocía, y creo que es motivador. Es una cosa que engancha porque es muy visual, y sobre todo si te basas en la utilización de recursos. También hay un montón de programas que te permiten construir digitalmente los grafos, pero yo soy más partidario de tocarlo con las manos, sobre todo en el caso de, como me dices tú, de alumnado que tenga unas ciertas dificultades. Creo que el hecho de que se metan a tocar las matemáticas por su cuenta, creo que favorecerá su aprendizaje. Entonces, pues muy bien, no lo conocía, pues te agradezco. Conocía el de bachillerato, pero no en general es que estuviera en el currículum. Muy bien. Y yo iba a añadir, si me permites, al hilo de esto, que hay una materia optativa en cuarto de la ESO en Aragón que habla que incluye contenidos de aritmética modular, teoría de juegos y teoría de grafos también. Muy bien. Hola, gracias por la sesión. A raíz de todo lo que estáis comentando, yo ya llevo 8 o 9 años fuera del circuito de la enseñanza oficial. Se está bien de este lado, ¿eh? Y yo lo que creo es que todavía el profesorado de secundaria estamos, voy a incluir, aunque ya desde hace un tiempo, estamos demasiado prisioneros de la visión matemática de los no matemáticos. O sea, hay que hacer 200, por lo menos, sistemas de ecuaciones por igualación, 350 por reducción, no sé cuántas fracciones algebraicas que son fundamentales. Es que no os dais cuenta los que estáis metidos en estas historias, que cómo vais a comparar una fracción algebraica con esta cosita que acabas de hacer, tío. Vale, yo creo que estamos un poco prisioneros de eso, y es muy difícil de que los compañeros que están ahora empezando en secundaria, es muy difícil que rompan esos moldes para meterse estos nuevos.
Es una opinión. Sí, estoy de acuerdo que romper dinámicas es complicado, pero caminante se hace camino al andar. Entonces, es verdad que yo pienso que se debería empezar con primeras cositas, sobre todo que estemos muy seguros de utilizarlo dentro de nuestras aulas, porque si no estás seguro de utilizar un recurso, los alumnos tienen radar, notan tus nervios y por tanto no transmites adecuadamente las ideas, ¿de acuerdo? Entonces yo sería partidario de empezar a hacer pequeños pasos de cara a evitar la mecanización, como creo que estás insinuando, y más potenciar el razonamiento, la reflexión, que son, creo, dos procesos matemáticos importantísimos. Sin olvidar, evidentemente, que hay rutinas que indudablemente tenemos que hacerlas, ¿no? Pero creo que es más importante para los chavales aprender a pensar. Mi opinión. Y yo añado a todo lo que habéis dicho, que lo fundamental de los pequeños cambios es compartir los pequeños cambios. Si esta gente de la novena, alguno se dedica a la docencia, por favor, os lo suplicamos. Es importante que si tú no estás de acuerdo en hacer 100 sistemas de ecuaciones, que ya te repugna al tercero que estás haciendo y no lo quieres hacer y se te ocurre otra actividad que pueda contextualizarse, hacerse con otras cosas, la compartas y le digas a tu compañero de al lado que a lo mejor no tiene esa destreza de creación que la tenemos la mayoría de profesorado, está el MAT, oye, mira, y si hacemos esto, es súper importante, porque la rutina hace que siempre hagamos las mismas cosas. Y los libros de texto y el martirio de estos libros de texto hace que siempre hagamos de la página 37 el B y el C. Y mi compañera de al lado hace el D y ya se ha puesto a innovar porque ha hecho de la última hoja del libro. Pero compartir recursos de Stalmat, recursos en general, eso es lo importante. Y crear cambio no se hace un cambio de un día para otro. Pero somos los profesores pesados y las pesadas las que podemos hacer los cambios. Os lo dejo aquí a la novena, ¿eh? Pues sí. Bueno, pues agradecemos de nuevo a Juan Vicente la charla.